Un elefante en África decidió que ese día sería diferente, y lo que hizo dejó a los exploradores sin palabras. En las vastas llanuras de África, donde el sol quema con intensidad y las sombras de los baobabs son el único refugio, una manada de elefantes avanzaba lentamente hacia un río. Era la temporada seca, y el agua escaseaba en muchas partes del territorio. Los animales sabían que llegar al río era una cuestión de vida o muerte. En esa manada destacaba uno en particular, un enorme elefante macho llamado Makari, cuya historia estaba a punto de convertirse en leyenda. Makari era el líder indiscutible de su grupo. Su tamaño y fuerza lo convertían en un protector natural, pero también era conocido por su inteligencia y temperamento impredecible. Ese día, mientras la manada avanzaba hacia el río, un grupo de exploradores en jeep lo seguía a distancia, observando y documentando el comportamiento de los animales. Sin embargo, lo que estaba por ocurrir no era algo que ninguno de ellos pudiera prever. Al llegar al río, Makari notó que algo no estaba bien. El agua, que debía ser cristalina y refrescante, estaba turbia y apenas fluía. Pero lo peor era lo que acechaba cerca de la orilla. Un grupo de cocodrilos había tomado el control de la zona, ocupando el único lugar donde la manada podía beber. Los exploradores, al ver la escena, comenzaron a grabar, esperando que los elefantes retrocedieran o buscaran otro lugar. Pero Makari tenía otros aviones. Con un bramido que resonó como un trueno, Makari avanzó hacia el agua. Su manada, que confiaba plenamente en él, se quedó atrás, observando con atención. Los cocodrilos, al notar su presencia, no se movieron. Sabían que enfrentarse a un elefante podía ser peligroso, pero también sabían que el agua era su territorio. Uno de ellos, más grande que el resto, abrió sus mandíbulas en señal de advertencia. Makari no se detuvo. Lentamente, entró al agua, levantando su trompa como un estándar de desafío. El líder de los cocodrilos, confiado en su superioridad dentro del río, nadó hacia él con movimientos rápidos y precisos. Los exploradores contuvieron la respiración, algunos incluso dejaron de grabar, convencidos de que estaban a punto de presenciar una tragedia. Cuando el cocodrilo se acercó lo suficiente, Makari hizo algo que nadie esperaba. Usando su trompa, lanzó un potente chorro de agua hacia el reptil, golpeándolo directamente en los ojos. Sorprendido y desorientado, el cocodrilo retrocedió unos metros, pero no se rindió. Volvió a cargar, esta vez más agresiva. Makari, demostrando una inteligencia excepcional, usó su trompa para recoger barro del fondo del río y lo arrojó hacia el cocodrilo como si estuviera lanzando una granada. El reptil, nuevamente cegado, se hundió brevemente bajo el agua. Fue entonces cuando Makari levantó una de sus enormes patas y la dejó caer con fuerza, creando una ola que hizo retroceder al resto de los cocodrilos. Los exploradores no podían creer lo que veían. Es como si estuviera pensando en cada movimiento, dijo uno de ellos, maravillado. Finalmente, el líder de los cocodrilos, viendo que no podía superar la determinación de Makari, emitió un gruñido bajo y se retiró hacia el fondo del río. El resto de los reptiles lo siguió, dejando la orilla libre. Makari, triunfante, bramó nuevamente, esta vez llamando a su manada. Uno por uno, los elefantes se acercaron al agua, confiados en que Makari había asegurado su lugar. Los más jóvenes chapotearon alegremente, mientras las hembras bebían con tranquilidad. El líder, por su parte, permaneció vigilante, asegurándose de que los cocodrilos no regresaran. Esa tarde, cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, los exploradores regresaron a su campamento con el vídeo del enfrentamiento. La historia de Makari no tardó en difundirse, convirtiéndose en una sensación entre los investigadores de la vida salvaje. Pero para Makari, aquello no era más que un día normal como líder de su manada. Desde entonces, los habitantes de la región comenzaron a llamarlo el guardián del río, un título que llevaba con orgullo. Porque en las tierras salvajes de África, donde cada día es una lucha por la supervivencia, Makari había demostrado que la valentía y la inteligencia podían superar cualquier desafío.